Entonces vamos a ver la relación que hay entre la fe y la obediencia. Porque hoy día se dice mucho, yo tengo fe, pero no obedece. Entonces vamos a ver que para tener fe hay que ser obediente. Muchos dicen tengo fe, pero sus actos no lo confirman. El apóstol Santiago dijo que la fe sin obra es muerta. Entonces, si tenemos fe, debemos ser o demostrar la fe por medio de la obediencia. La fe sin obediencia es una ilusión. Y la obediencia sin fe es una religión vacía. O sea, hay gente que obedece pero no cree. Y hay gente que dicen creer pero no obedece. Entonces, tiene que haber una relación entre la fe y la obediencia. Cuando decimos creer, debemos obedecer. Y cuando decimos obedecer, debemos creer. Entonces la palabra de Dios nos manda a tener fe y a ser obediente. Miren lo que dice Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Aquí Pablo enseña que el objetivo del llamado apostólico era producir obediencia que nace de la fe. O sea, nosotros, si tenemos fe, debemos actuar con obediencia. Debemos ser obedientes a lo que Dios nos manda, su palabra. Por eso la palabra en Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La fe llevó a Abraham a obedecer. Dice que por fe, sin tener la respuesta, él obedeció. Eso es fe, obediencia. Si decimos creer, eso lo dijo el Señor Jesús: si me amáis, guardad mi mandamiento, obedecer mi palabra. O sea, si nosotros decimos que tenemos fe, debemos actuar con obediencia. Porque la fe sin obra, dice de Santiago, que es muerta. Entonces la clave es aquí saber que la fe o la obediencia es el idioma de la fe verdadera. La fe verdadera es la que dice creo y obedezco. Pero la fe, que es una ilusión, dice yo creo, pero cuando Dios le dice a esto, espérate, Señor, ahorita, después, que no ha pasado en esos momentos donde la respuesta nuestra a la fe debe ser obedecer. Esa es la respuesta nuestra. Pero a veces, ¿qué es lo que hacemos? Dudar, temer. Eso es lo que el enemigo quiere, que usted y yo dudemos, que haya temor en nosotros, que no obedezcamos la voz de Dios. Y hay que obedecer la voz de Dios, porque la obediencia es el lenguaje de la fe. Es de la manera que decimos tenemos fe. Si decimos tenemos fe y no obedecemos, es una ilusión. Tenemos que, si decimos tenemos fe y Dios nos pide algo, debemos hacerlo obedientemente debemos actuar, porque la fe está relacionada con la obediencia. En este primer punto yo quiero que usted entienda esto, que la fe está relacionada con la obediencia. Si usted tiene fe de que Dios le va a sanar, usted debe de ser obediente a lo que Dios le pida.
Porque hay gente que dice, yo tengo fe que Dios me va a sanar en la iglesia, voy a ir para que se me quite todo esto que tengo que me aqueja. El pastor le dice, levanta la mano. Ay, espérate. O a esto, o a aquello. La fe, a veces nuestra, es probada. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, la fe nuestra, lo que Dios nos pide, conlleva que nuestro sentido, nuestra razón, lo que siempre sale, el raciocinio, usted lo deja a un lado por la obediencia. Obedecer cuesta, porque es la muestra de tu fe. Si él le había dicho al hombre, te voy a untar la saliva en los ojos para ver si tú ves con lodo, si hubiese sido usted y yo, para caer esto, o ve, lávate al Siloé. Recibió su milagro porque obedeció, porque fue obediente. Entonces, los milagros que vemos de alguien que cree es porque obedece a esa palabra. Debemos obedecer a lo que decimos que creemos. Si usted dice que cree en su padre, en alguien, por ejemplo, los hijos, yo creo en mi papá, y usted le dice a su hijo, tírate de ahí que te voy a parar, él se tira porque él obedece. Pero por ejemplo, si usted no cree en mí y yo le digo algo, usted no lo hace, porque usted no cree. Ahora, si usted cree en alguien y le dice algo, usted lo hace. Eso es fe y obediencia. Entonces, la obediencia es el lenguaje de la fe. Es la forma de tú decir, yo creo en eso. Yo le obedezco, yo creo en Dios. Yo creo en su palabra. Yo creo en lo que Él me ha hablado. Obediencia está relacionada con la fe. Amén. Vamos a ver 5 características de una persona obediente, de alguien que tiene fe. Lo primero es que escucha con atención de actuar. Es alguien que te va a escuchar, pero con la intención no de refutar lo que tú dices o lo que Dios dice para no hacerlo, sino que va a escuchar con la intención de actuar. Esa es la palabra. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí el verbo oye es llamar, que no es simplemente escuchar, es escuchar para obedecer. Cuando Dios le está hablando al pueblo, le está diciendo, oye, no es por oír, sino que le está diciendo, oye para que obedezca. Entonces, lo primero que vemos en alguien obediente es que oye para obedecer. No oye como dice, predíqueme Padre, que por aquí me entre y por aquí me sale. Así hay muchas personas que te escuchan, pero no te oyen. Te escuchan porque tienen oído, pero no te oyen. Porque el que te oye está atendiendo lo que tú dices con la intención de actuar, de obedecer. Entonces esto quiere decir que no tiene fe. Cuando alguien está diciendo hoy que no creo, o sea, si no te voy a obedecer es porque no te creo. Usted ha escuchado personas que usted no le cree. Hay gente que viene ante uno que uno no le cree. Y uno lo escucha. Porque no lo cree. No lo oye. Lo escucha porque tiene oído. Pero no lo oye, ¿por qué? Porque usted no cree en esa persona. Pero nosotros tenemos que creerle a Dios, a lo que Dios ha dicho. Entonces,
Cuando hablamos de alguien que tiene fe, es alguien que escucha con la intención de actuar. Otra de las características que tiene alguien obediente es que se somete a la autoridad de Dios aunque no entienda. Mire a Abraham, él no entendía, pero dice que salió siendo llamado y obedeció sin saber a dónde iba. Él obedeció, o sea, se sometió a la autoridad de Dios. Dijo, Dios me está diciendo que haga esto, yo voy a obedecer porque yo le creo a Dios. Porque tú no le vas a creer y vas a ser obediente, porque cuando tú eres obediente sin fe, tú estás en peligro. Pero cuando tú tienes fe, tú eres obediente. Y esa obediencia que tú tienes a esa autoridad, a esa persona que tú le tienes fe porque la conoces, porque sabe quién es, en este caso Dios, que tú sabes que Él no miente, que no es hijo de hombre, que no falla. Cuando tú le crees a Dios y le obedeces aunque no lo entienda, va a ver la mano de Dios obrar. Pero tú no te puedes poner a cuestionar a Dios. No lo entiendo, no sé, no lo voy a hacer porque no lo entiendo. Si tú crees, si tú tienes fe, le va a obedecer aunque no entiendas. Porque Él es que te está diciendo a esto, a aquello. Y hay momentos donde Dios no te da explicación. Dios te da la instrucción. Y tú debes someterte a la autoridad. Por eso dijimos que la fe también es estar sometido. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo soy esclavo de Cristo. Porque todo aquel que se somete a alguien en obediencia es su esclavo. Entonces tenemos que ser personas de fe y de obediencia. Pero también el que obedece, el que es obediente, actúa con prontitud. El Salmo 119:60 dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. El que es desobediente dice, no, yo voy ahorita. Usted lo manda a los muchachos cuando son desobedientes. Usted lo manda 20,000 veces al mandado y no quiere ir. Hay algunos por ahí de eso, que tú lo mandas a hacer una cosa y comienzan así. Hay uno que está haciendo así. Son desobedientes. El que es obediente actúa rápido. El que quiere obedecer actúa rápido. Pero el que no quiere hacer las cosas, el que no quiere obedecer, da 20,000 vueltas. Porque no quiere hacer lo que tiene que hacer. Porque no quiere obedecer. Entonces, una de las actitudes de aquel que es obediente, que actúa pronto. Esto es lo que hay que hacer, pues voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque está esperando la instrucción para obedecer. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, debemos ser obedientes. Y una de las características es que el que tiene obediencia es pronto. Cuando tú ves a alguien obediente, tú nomás tienes que decirle una sola vez las cosas y de una vez va. Actúa. De una vez se mueve. Actúa en obediencia. Por eso dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, que seamos hijos obedientes. Que actuemos. Unos respondemos más que otros, pero ahí vamos. Lo importante es obedecer a Dios. Él busca el mecanismo cómo nosotros seamos obedientes. Él quiere que seamos obedientes. Entonces, otra de las cosas que vemos, característica de alguien obediente, es que no negocia la instrucción divina. No va a negociar, como dice la palabra aquí en primer libro de Samuel 15:22, cuando el profeta le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos, en las víctimas, como en que se obedezca a la palabra de él.
o de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención más que la grosura de los carneros. O sea, que no negocia la instrucción, lo que Dios dijo. No cambia los papeles como hizo Saúl. Que el Señor le dijo, no haga esto, no sacrifique, o sea, no tome nada de aquel pueblo, no tome nada. Y él tomó lo mejor, dice, y lo guardó, y ahora con eso quería presentarle sacrificio a Dios, como que eso era lo que Dios le había mandado. No, Dios te dijo claro, no tome nada. La instrucción era no tomar nada. Esa es la instrucción. Entonces él debió obedecer esto, no negocia la instrucción. El que es obediente no comienza a buscar la manera de él, su forma, cómo sea mejor. El que es obediente, inmediatamente lo que le digan, eso es lo que va a hacer. No voy a tomar nada del anatema, no voy a tomar nada de lo que no me pertenece, de lo que Dios me dijo, eso es lo que voy a hacer. Entonces debemos saber que el obediente, la persona obediente, debemos nosotros no negociar la instrucción de Dios. Porque ¿a quién le ha ido bien cuando negocia lo que Dios le instruye? A ninguno. No nos va a ir bien. Olvídese que no nos va a ir bien cuando Dios nos da la instrucción para obedecer y no lo obedecemos. Por eso fue que el pueblo, Dios le dijo, Shama a Israel, tu Dios es uno. Eso es recitado todos los días en Israel. Obediencia. Obediencia, por eso dice aquí, es mejor la obediencia que los sacrificios. La obediencia es lo que el enemigo quiere que tú no hagas. Dios quiere que seamos obedientes. Alguien obediente es alguien que depende de la gracia de Dios para mantenerse fiel. Eso es lo que dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Depender de la gracia de Dios es una de las características de alguien obediente. Saber que a veces hay cosas que nosotros no queremos, o que no entendemos, o que es difícil, pero la gracia de Dios es lo que nos mantiene haciendo el querer o el hacer por su buena voluntad. Así que vamos a ver también 5 características de una persona que no es obediente. Una persona que no es obediente, él va a tener la actitud de Saúl. Mira lo que hizo Saúl, que fue racionaliza las órdenes de Dios. O sea, Dios le dice que haga esto, él hace lo otro. Dios te dice que son 5 y tú dices que vamos a darle 2. Dios te dice que son 3 y tú dices no, vamos a darle 4. Pero Dios te está diciendo que son 3. O Dios te dice, mira, vete a África y tú quieres irte a Dubái. Ve a Haití y tú quieres irte a Suiza. Y comienza a buscar la manera de cómo hacer lo contrario a lo que Dios le manda, como le sea más favorable. Sí, exactamente. Como le pasó a Jonás, que no obedeció. Dios le dijo que fuera a Nínive. No, él quiso ir a otro lado, pero era Nínive. Entonces, eso es lo que pasa con una persona que no es obediente. Alguien que no es obediente, cuidado si se cae, porque si se cae, vale mucho eso. Guárdale la gaveta, por favor. Contrólame ahí. Entonces, alguien
quien no es obediente, que es desobediente, una de las características es que racionaliza las órdenes de Dios. Como Saúl. El pueblo perdonó las ovejas para sacrificarlas, pero lo demás lo destruimos. Sí, pero Dios dijo todo. Dios no te dijo que cogiera una parte, Él dijo todo. ¿Cuántas veces hacemos eso nosotros? Dios, tú sabes que esto es tuyo, pero yo quiero coger 5 para mí. Tú sabes cómo estoy yo, tú sabes cómo está la casa, pero Dios te está diciendo que son 10. Pero aunque sea 1, pero Dios te está diciendo que son 10. Entonces no vemos la mano de Dios, la bondad de Dios, no vemos a Dios actuar, porque nosotros no estamos obedeciendo. Y en las pequeñas cosas es que Dios nos está a nosotros probando la obediencia. Si tenemos fe, porque decimos, yo creo en que Dios provee. Eso no es la parte que decimos, Dios proveerá. Yo le creo a Dios, Jehová Jireh. Jehová Jireh. Y Dios te dice, son 10 que tienes que dar. La obediencia te dice, tengo que darlo, porque yo obedezco. La voz de la fe es la obediencia. Y si yo digo que creo a Dios, no sé para qué me introduje para allá, porque yo no iba, esa no es, pero es parte de la obediencia. Si creemos a Dios, si creemos que Él nos va a proveer, que nos va a suplir, ¿qué debemos de hacer? Obedecerle y ver a Dios. Incluso la palabra dice, probadme en esto. La obediencia, pero eso implica en todo. Te estoy hablando de esa parte que a veces cuesta obedecer, pero eso implica en todo, en lo que Dios te dice. Mira, a esto ora y verá tu casa sirviéndome. A esto sigue ayunando, sigue vigilando, pero no, usted quiere hacerlo a su manera, racionar, o sea, poniéndolo por parte. Dios te dice 3 días de ayuno y tú quieres coger 1. Dios te dice 0 bambolleo, 0 arroz, 0 esto. Y tú con el estómago, la mente te está diciendo, mira, ese pancito está bueno. Y ya el segundo día ya tú quieres, pero son 3 o 4 días que Dios te ha dicho, pero ya tú quieres comerte. Ay, Dios sabe, ya yo estaba 2 días de ayuno. Y fue y te tiras, no, te desobedeciste. Ya eso que tú pasaste hambre 2 días. Porque Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Porque la obediencia es tu voz de tu fe. Yo creo que Dios va a hacer algo. Yo tengo que obedecer a eso que yo estoy creyendo para que se manifieste. Yo no sé si me estoy dando a entender, pero lo que quiero decirte es que la expresión de tu fe es tu obediencia. Que a veces no es que Dios necesita que tú ayunes y ores o dé algo. Dios no necesita eso. Él lo que necesita es mover tu obediencia para que se manifieste tu fe. Otra parte es de aquel que es desobediente, que actúa por conveniencia, no por convicción. Dice que viendo el pueblo, Éxodo 32:1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de vosotros. El que es desobediente, como el pueblo de Israel, que era desobediente, el Señor lo dijo, ustedes son desobedientes, pueblo de dura cerviz, gente que a cabeza dura, que son desobedientes. Actúan por conveniencia, no por convicción. O sea, el desobediente no actúa en fe, actúa por lo que le conviene. Si le conviene esto, actúa por eso. Y cualquiera piensa que es fe, es conveniencia.
no convicción. Y el obediente actúa por convicción, obedece por convicción. No lo ve, pero lo obedezco. Pero el desobediente dice: yo quiero ver algo, yo percibo algo, yo creo que voy a conseguir esto. Y por eso actúa. Y cuando le conviene algo, vamos a hacerlo, porque le conviene. Pero cuando no le conviene, espérate, eso hay que orarlo, eso hay que ayunarlo. Pero cuando le conviene, eso hay que actuar, eso hay que hacerlo. Vamos para adelante. Porque actúa por conveniencia, lo que pasó con el pueblo. Moisés tarda, vamos a hacernos dioses, prepáranos dioses. Prepáranos los dioses para que la adoremos, que vayan delante de nosotros. Nosotros tenemos que actuar por convicción, no por conveniencia. Porque a veces lo que nos conviene a nosotros no es lo que nosotros creemos que verdaderamente necesitamos o nos conviene. Porque a veces usted y yo nos equivocamos. Usted cree que hay cosas que nos convienen y mentira, no nos conviene. Dios sí sabe lo que te conviene o lo que no te conviene. Dios sí conoce qué nos conviene a nosotros. Dios sabía que no podía Moisés todavía bajar. No le convenía al pueblo, pero el pueblo se desesperó. Dice, viendo que Moisés no bajaba, no descendía del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses. Así que como personas obedientes debemos actuar por convicción. Moisés no tarda, algo Dios está haciendo con Moisés. Algo Dios va a hacer con Moisés, algo va a pasar. Pero ¿qué pasó? Ellos no tenían convicción, ellos lo que querían conveniencia. Espérate que ya Moisés se fue. Nosotros queremos dioses, queremos que algo vaya delante de nosotros. Como todas las naciones que tenían sus dioses. Las naciones. Y vamos a ver cuál es el Dios más grande. Imagínense, ellos andaban en el desierto, ellos pensaban, bueno, el Dios de nosotros fue con Moisés. Ahora las demás naciones van a venir a invadirnos, nos van a destruir porque estamos sin dioses. Estamos sin resguardo. No tenemos un cerco que nos vigile. Espérate, vamos a buscar dioses. ¿Usted no ha visto esa película de la guerra de los dioses? De los pueblos, que cada lugar tiene un dios, el dios, de ahí le salieron los demás dioses, Zeus, todos esos dioses. Es porque eso es lo que se vivía en esa mentalidad griega, en ese tiempo, la creencia. Quizás en ese tiempo no estaban los griegos, pero la persona tenía esa creencia de los pueblos. Como muchos, la mentalidad griega todavía opera. Esa mentalidad de que, espérate, yo tengo que actuar por mi conveniencia, no por mi convicción. Y usted y yo estamos llamados a vivir por fe, por convicción, por lo que creemos. Y a lo que creemos es que debemos obedecer. No a lo que creemos que nos conviene. Porque por eso el mundo está como está. Porque cada quien anda buscando lo que le conviene. Obedecen a lo que le conviene. Le son fieles a que lo conviene. A este partido yo soy fiel porque me beneficia. Y usted ve gente que se pelean con otros, pero cuando usted va al fondo es porque están recibiendo algún chequecito. Y aquel era mejor partido, pero cuando tú vas al fondo, ¿por qué era mejor partido? Porque estaba ahí cobrando, o tenía un familiar cobrando. Y así que vive el mundo, por conveniencia. Pero usted y yo vivimos por convicción, por obediencia a Dios. Claro, la obediencia a Dios nos va a traer a nosotros lo que nos conviene, porque Dios te va a dar lo que conviene.
Lo que pasa es que como el pueblo, ellos pensaban que lo que les convenía a ellos era tener ídolos. No. A ellos lo que les convenía era que Moisés estaba en el monte, intercediendo, orando, para que le diera la victoria, para que le diera instrucción. Eso es lo que les convenía. Esperar a Moisés era lo que le convenía a ellos, pero ellos, en sus deseos humanos, carnales, querían dioses, ídolos. Porque no sabemos a veces lo que queremos. Entonces, una de las cosas también que vemos, que alguien desobediente, como dije ahorita, parece que tiene fe, pero no tiene fe, es conveniencia. Tiene apariencia, Jesús lo dijo. Ustedes de labio me honran, pero su corazón está, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre. Este pueblo, Jesús mismo dijo, de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque no lo obedecen. Hay una apariencia. Los fariseos parecieran que obedecían a Dios, pero el corazón de ellos estaba lejos porque no lo obedecían. Entonces, cuando usted y yo decimos que amamos a Dios, que tenemos fe, debemos obedecerlo.